Bueno, volvemos acá a Noticias 3.0 por Gente B, ahora para hablar con nuestro columnista amigo, compañero, estimado, no estrella, Julio Fernández Barever. Hoy vamos a hablar un poco de la situación de Brasil, de Suecia y de Chile respecto de la pandemia. Así que, Julio, tenés ahí para darnos palo como quieras, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, me dio la impresión que la noticia del día era esta especie de confesión del doctor Anders Tegnell, el encargado en Suecia, digamos así, del organismo de salud pública, digamos, que llevó adelante el tema de la pandemia, sí. Y el reconocimiento de un fracaso. El reconocimiento, cuando alguien dice, si hoy supiéramos lo que sabemos, habríamos hecho las cosas distintas. Sí. Se está reconociendo que lo que se hizo fue, por lo menos, erróneo, equivocado, a punto tal que Suecia ha tenido 4.000 muertos de coronavirus y en general 4.000 muertos en geriátricos, claro. Lo cual es enormemente grave. Yo tomo referencia al tema de Suecia, entre otras cosas porque es de los pocos, si no el único país europeo que conozco bastante, que conozco íntimamente, por decirlo de alguna manera. Yo viví 7 años en Suecia, si bien eso ocurrió hace mucho tiempo. Conozco el mecanismo de la sociedad sueca, conozco cómo funcionan y cómo piensan, y he tomado contacto con muchos amigos que tengo todavía por allá, y verdaderamente el impacto, están sacando ellos mismos las conclusiones de que las muertes que han ocurrido han sido muertes por un mal manejo de la situación. Julio, sí. Ahí además con un sistema de salud, digamos, presentado como ejemplar, ¿no? O sea que parecería... No, el sistema de salud sueco es incomparable, te diría, al de cualquier otro país europeo, a excepción de los países escandinavos, de Dinamarca, de Finlandia o de Noruega, pero es infinitamente mejor que el inglés, que el francés o que el español. Claro. Infinitamente mejor. Por eso no se explica la muerte. Con la Argentina, porque son mundos de alguna manera incomparables, son magnitudes de alguna manera incomparables. Pero el control que tiene el sistema de salud pública sobre la salud de cada uno de los ciudadanos es un control muy exhaustivo, muy permanente. Hay inspecciones hogareñas de los niños desde el momento que nacen hasta que entran en la escuela, y posteriormente en la escuela siguen las inspecciones anuales de su estado de salud, vacunas, etcétera. Es incomparable. Pero acá tengo toda la sensación, y el doctor Tegnell lo ratifica, que le erraron al vizcachazo, no calcularon y no tomaron las medidas necesarias, que se trataba de tomar una fuerte cuarentena y un control muy estricto de toda la situación general. Apelaron a algo que es tradicional entre los suecos y en la sociedad sueca, apelaron al comportamiento individual, a que cada uno respetara los márgenes, digamos, y las recomendaciones que se determinaban, pero no se tomó ninguna otra medida, y en cierto modo la vida continuó como de costumbre. Y el resultado son 4.000 muertos frente a un número infinitamente inferior de muertos en Noruega, que si bien tiene la mitad de la población, no tiene la mitad de los muertos, sino muchos menos, y una estructura social y digamos política muy parecida a la de Suecia. Esto lo digo porque muchos anticuarentena argentinos tomaron como modelo el de Suecia,
Y el propio Alberto Fernández tomó el ejemplo de Suecia y los errores cometidos por Suecia también como un argumento a favor de la política llevada adelante por los argentinos. Y esto creo que vale la pena rescatarlo, porque ayer Brasil entró en el número más grande de muertos desde el principio de la pandemia, en un grado, es decir, en un número de muertos que supera por lejos, multiplica por varios dígitos, multiplica el número de muertos totales que tiene la Argentina. Sí. ¿Me explico? Y Chile se encuentra en una situación casi, te diría, de colapso del sistema sanitario. Sí. Se han quedado sin camas, se han quedado sin camas de terapia intensiva y se han quedado sin respiradores. Y casi se quedan sin país, porque de tan finito. ¿Perdón? Y casi se quedan sin país de tan finito. Y casi se quedan sin país. Ay, Dios. No quiero hacer chistes al respecto. No, para pudrirla esta Paula. En las iglesias Jesucristo no está crucificado, sino colgado. Crucificado no entra. Lo de Chile preocupa porque, o sea, venía de un desborde social antes de la pandemia. Empezó hace unas semanas a salir gente de nuevo, ahora está a punto de colapsar el sistema de salud. Es una situación dinamitosa, digamos, ¿no? Es una situación calamitosa y que está muy determinada por la conducción política del Estado chileno en los últimos 40 años. Sí. Claro. Digamos, imagínense ustedes que el ministro de Salud Pública de la Argentina, ante el recrudecimiento del brote en la Villa 31, para dar un caso, la Villa Carlos Mujica, dijera públicamente por televisión y por radio: yo no sabía que la gente en Argentina vivía de esa manera. Claro. Imagínense ustedes lo que sería eso. Eso dijo el ministro de Salud Pública de Chile respecto a la situación de los barrios más humildes y más vulnerables y carenciados de Santiago de Chile. De Santiago de Chile, ni siquiera estamos hablando de otras ciudades, de la capital donde viven. Es que aparte, si vos vas a, por ejemplo, cuando vos viajás a Santiago, por ejemplo, entre el aeropuerto y Santiago de Chile, todo lo que está en el medio es una gran villa, pero... Es una gran población callampa, como dicen ellos, efectivamente. Es una cosa... Efectivamente. Ahora, si vos vivís en Las Condes, ni te das cuenta. Claro, bueno, porque es kilómetros y kilómetros de barrios humildes, pero es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo. O sea, no puede ser que no lo vea. Es tremendo. Quiero decir... En América Latina, los países que más han sido gobernados de manera sistemática por el neoliberalismo son los que peores resultados han tenido en la pandemia, y los que cuyos habitantes más han sufrido la enfermedad y la muerte como producto de la pandemia. Bueno, Chile desde 1973 gobierna el mismo régimen. Sí. De manera dictatorial un periodo y de manera democrática electoral el otro, pero el sistema y el régimen sigue siendo el mismo. Sí. Ecuador, de la misma manera, a partir de la última elección, donde el presidente se da vuelta el poncho y adscribe al tradicional neoliberalismo ecuatoriano, y Perú, las cifras que en estos países han tenido la pandemia y está teniendo la pandemia son verdaderamente preocupantes. Y esto es grave, como es grave en el caso del Brasil, porque yo temo, sobre todo en el caso del Brasil, donde las fronteras con el Brasil son muy permeables, yo temo en serio el éxodo de gente que busque la Argentina, que busque Formosa, Misiones, etcétera, para poder venirse a un país donde está libre del coronavirus. Eso y Uruguay, que Uruguay prácticamente quedó ahí en el medio de la nada,
casi sin casos, con 20 muertos, y también la frontera con Brasil, nada, en el norte de Uruguay son gaúchos. Es saltar un charco, nada. Sí. Conviven, de hecho. Entonces, ahora, esto significa que ante una situación así, Argentina se vería obligada a digamos así, establecer un cerco más fuerte dentro de sus fronteras, lo que significa una militarización de las mismas, lo que genera una situación en el continente y en la región de tensión. Sí. Cuando vos movés tropas, se genera tensión. Sí, claro. Gustavo. Sí. Aunque las muevas con el mejor de los espíritus, pero vos estás moviendo tropas. Tal cual. Y cualquier chispa puede encender la pradera, ¿viste? Sí, tal cual. Entonces, la situación del coronavirus en Brasil tiene que ser preocupante para los propios argentinos. Nos afecta en este punto. Y tal es así que hoy salió un dato que venía leyendo antes de venir para acá, que cae la industria, por ejemplo, un 27%. Esto que hablábamos ayer de la UIA y la Central Empresarial de São Paulo, digamos, de cómo los actores económicos se ponen de acuerdo para no bajar el C porque están viendo la destrucción del aparato productivo, o sea, la primarización de la región en materia económica es un hecho. Sí. Exactamente. Primarización de la economía brasileña que ya viene de los tiempos de Dilma Rousseff, sí. Y que por supuesto el gobierno de Bolsonaro no ha hecho sino fortalecer. Claro. La reprimarización de la economía brasileña significa cada vez menos puestos de trabajo en la rama industrial, lo que implica desocupación. Sí. Esto en el medio de la crisis generada por la pandemia es altamente preocupante. Digamos, yo no tengo una respuesta porque la solución la tienen que dar los propios brasileños, ¿verdad? Es decir, es responsabilidad de ellos resolver esta situación. Pero yo vería con muchísima alegría y con muchísima esperanza un acercamiento, un diálogo, un puente tendido entre las dos grandes tradiciones políticas opositoras en el Brasil, que son la tradición del Partido de los Trabajadores con Lula y la tradición del Partido Democrático Trabajista, tendientes a ver de qué manera fuerzas políticas que representan a distintos sectores del pueblo brasileño logran encontrarle una salida, porque de lo contrario es preocupante. Así es, va camino al... Lo que sí no se habla del sistema de salud brasileño, ¿no? ¿Tenés datos vos de eso? No, el sistema de salud brasileño es, en cierto modo, más endeble y menos orgánico que el argentino. Los acuestan en la playa, digo. Es más endeble que el propio sistema argentino. Está enormemente... Es más bien de resorte de los estados federales. Mira. ¿Me explico? Mirá, está más descentralizado sería. En ese sentido está más descentralizado, pero eso significa también que cuenta con menos capacidad económico-financiera, ¿verdad? Exactamente, cuanto más es como, en realidad es como pasó acá con la Constitución del 94, donde se le da a las provincias en la administración de la salud, pero en ese momento se la dieron acá sin plata y bueno, ellos deben tener... Manéjense. No conozco el sistema, por eso me quería por ahí el tema. El sistema está es más federalizado y por lo tanto más endeble, más porque las economías provinciales siempre son más débiles que la economía nacional, que la economía del Estado Nacional, obviamente. Igual por suerte en ese aspecto, porque pueden los gobernadores tener una política de salud distinta a la que está dictando el ministro de Salud. Además está también, digamos, la Argentina tiene esta cosa del sistema nacional de salud, digamos, el sistema estatal, y tiene todo el sistema de las obras sociales de los sindicatos, etcétera, que eso Brasil, como se decía antes, eso en Brasil no se consigue. Tal cual.
¿Entendés? Sí, sí. Entonces eso genera una gran debilidad, porque si no tenés que ir a la medicina prepaga, que es cara. Sí. En general, es cara, tenés que ir a formas privadas de la medicina que siguen siendo caras, y hay un vastísimo sector, ni siquiera te digo de gente muy pobre, pero un vastísimo sector de clase media baja que queda fuera de ese sistema. Claro. ¿Qué cara hemos pagado darle al sistema privado nuestra salud pública, ¿no? Con claro. estos años. Bueno, fíjate vos que en Suecia una de las cosas que ha pasado con respecto a los años en que yo viví en Suecia es que se ha privatizado el tema del cuidado de los ancianos. Mirá. Mirá. El cuidado de los ancianos justo los que murieron. tradicionalmente en manos del Estado. Claro. Y eso se fue lentamente privatizando, y ahí entró una crisis, es decir, el virus entra con la privatización de los servicios de salud. Claro. Mirá qué dato ese, no lo tenía. Pone en evidencia. Mirá qué dato ese. Sí, y además que, bueno, que estaba diciendo justo al principio que eran los más afectados justamente los centros de salud para ancianos, o sea, los geriátricos y demás, claro, justo los privatizaron. Claro. Son pequeñas, son empresas. ¿Sí? Claro. Y muchachos, y ahí cuando entra la empresa es lo mismo que acá. Sí, cuando hacen la cuenta... Lo que rige eso no es el servicio, sino el lucro. Claro, cuando hacen la cuenta no gastan en alcohol en gel. Bueno, claro, totalmente, o lo rebajás, le Claro. sacás un 10% y te estás ahorrando un 10%. Exactamente. Claro. no puede ser que hagan eso. No, ¿cómo? Empresarios, no. Imposible. Imposible que hagan eso. Gente buena, como decía Melconian con los bonistas, ¿no? Es gente que invierte, son buenos. Claro, decían, ¿no? sí, seguro. Lo mismo, son lo mismo. Sí. Pero bueno, Julio, excelente el panorama. Hemos recorrido Europa, fuimos de Europa a América, de América a Europa y vuelta. Siempre con buena data, así que Julio. Y aguanta Argentina. Aguanta Del Argentina. norte al polo sur, y de vuelta. Sí. Aguanta Argentina, dice Romy. Aguanta así que- Argentina, sí, claro. Con todo lo que tenemos. Un Gracias, abrazo Julio. grande. Chao, chao.